Hola, soy Marta Cecilia Villafuerte y en estos minutos quiero compartirte una reflexión sobre el principal desafío que tenemos los católicos en la defensa de la vida en la sociedad actual. ¿Qué está pasando actualmente en el mundo? Que tenemos cada vez más obstáculos que vencer en la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. Primero hay que identificar dónde se ha dado esta cultura, este ataque en contra de la vida, qué países están avanzando, qué países siguen retrocediendo y principalmente en Latinoamérica, como católicos, qué podemos hacer al respecto. Ya hemos visto que países como Estados Unidos, como China y más países de Europa tienen normalizada casi la cultura de la muerte, tienen agendas abortistas muy avanzadas y sin embargo esos países están tratando de retroceder. Como Latinoamérica hemos visto que está la mirada fija en nosotros, donde están intentando cada vez de una forma más agresiva, más imponente, insertar esta cultura de la muerte, tratando de normalizar este comportamiento de la cultura de descarte, donde la vida dentro del vientre realmente es insignificante para ellos. En países como Estados Unidos hemos visto un ejemplo muy importante recientemente, donde esta sentencia durante décadas ha estado cobrando vida de millones de bebés por nacer. Sin embargo, este año se ha dado un acontecimiento muy significativo para la causa pro vida en el mundo, donde nosotros como Latinoamérica tenemos que tomar ese ejemplo y tratar de acelerar nuestros pasos, ya que en países como Ecuador, Chile, Colombia, México, vemos un modus operandi, un patrón que se los voy a explicar brevemente, donde está tratando de replicarse esta agenda abortista impuesta en Estados Unidos y en países de Europa y Asia. ¿Qué pasa actualmente? Que Latinoamérica ahorita es el centro de atención. ¿Por qué? Porque tenemos esta agenda donde vemos que a partir de sentencias en las Cortes Supremas, Cortes Constitucionales, se trata de pasar encima de la Constitución, de la ley, de los mismos poderes del Estado, del mismo presidente de la República de cada país. Y vemos que actualmente tenemos este patrón en cada uno de los países donde se ha dado este ataque en contra de la vida. Tenemos a países en Latinoamérica tratando de buscar alianzas, de fortalecer estrategias en común, de articular esfuerzos para poder combatir de la misma forma. Sin embargo, no podemos hacer esto todavía de forma como quisiéramos, óptima, porque hay que identificar cómo ha sido esta evolución. Vemos que principalmente inició manipulando masas, luego se saltaron a manipular los medios y por tercera fase o en tercer lugar a incidir en la política. Las masas, los medios y la política han sido estos escenarios donde se ha perpetuado o impregnado tal vez esta agenda abortista antinatalista que busca manipular la conciencia, manipular a la sociedad y buscar estos frutos que ellos tienen de esta agenda. ¿Qué pasa con las masas? Inicialmente se buscaba a nivel social, en la ciudadanía, manipular psicológicamente, comunicacionalmente, con conceptos, con debates bastante viscerales, emocionales, apelando más a la emoción que a la razón. Seres humanos que somos, comprendemos que tenemos esta debilidad frente a lo emocional. Con esta manipulación de masas se llama la atención a los medios de comunicación para que puedan evidenciar y manipular o acaparar todos estos medios para poder incidir en la sociedad que no ha estado tan articulado, conectada con estos casos. Y con esto, con la manipulación de las masas y de los medios de comunicación, se ha incidido en la política. Pero aquí hay un dato curioso. En la política inicia como este puente donde la ciudadanía exhorta a los actores públicos, políticos de cualquier función pública que se pronuncien al respecto. Eso fue hace varios años. Sin embargo, ahora vemos que la política es el actual escenario predilecto de esta agenda antinatalista que busca avanzar. Y por eso vemos muchos políticos cuando específicamente en campañas electorales ponen al aborto como primera promesa de campaña. Y esto es curioso, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros que defendemos la vida, los valores familiares, no vemos ese mismo tipo de discurso en nuestros candidatos. Sin embargo, de estas posturas políticas de izquierda
u opuestas al conservadurismo, a la postura de derecha, como se le podría llamar, vemos que atacan con estas propuestas de campaña donde dan prioridad a las propuestas abortistas. Sin embargo, son elegidos muchas veces y vemos en países donde recientemente se han llevado elecciones, como en Chile, como en Perú, donde tenemos presidentes de izquierda y con una agenda antinatalista bastante de frente, bastante frontal y muy incisiva en cuanto a no solamente la postura del presidente, sino también de los servidores en el ámbito político. Pero ahí no queda todo, no solamente se trata de política, sino también del aspecto laico, que es el que quiero enfocar ahora. Tenemos una preocupación muy grande, ya que las mismas conferencias episcopales y obispos se han dado cuenta que es necesario, ahora más que nunca, despertar y refortalecer esa esencia espiritual. Hay que volver a las bases. Es algo, suena tan sencillo, suena muy básico, pero es tan necesario ahora, ya que nuestra doctrina es tan rica en todos los argumentos necesarios que nosotros podemos utilizar y por alguna razón cultural, emocional, familiar, hemos descuidado un poco en esta cultura materialista y hemos descuidado en esta cultura inmediatista, cortoplacista, aquellos valores fundamentales que nos permiten a nosotros dar esta batalla cultural, porque inicia en primera instancia como una batalla espiritual. Y esta batalla espiritual nos llama a nosotros a que vayamos a estas bases, como les indicaba, donde tenemos nuestra doctrina tan fuerte en fundamentos que sin embargo se han atrevido a manipularla, a tratar de justificar que, por ejemplo, el numeral 73 del Evangelio Vitae permite el aborto en ciertos casos, y esto es totalmente incorrecto. Es como decir que el quinto mandamiento te dice no matarás, pero con un paréntesis invisible, excepto en casos de. Es esta manipulación hacia nuestra doctrina, estos ataques comunicacionales, los que han debilitado en cierta forma en nosotros poder combatir de manera comunicacional, incluso estratégicamente, en marketing, en toda la sociedad. Y allí es donde tenemos nosotros que enfocarnos principalmente. Como laicos tenemos el desafío de tumbar estos estigmas que hemos tenido durante mucho tiempo, donde dicen la iglesia no hace nada, la iglesia solo le preocupa el bebé que está por nacer, pero cuando nace ya no significa nada, ustedes no hacen nada por el bebé después de haber nacido. Sin embargo, hay que reconocer que nuestro silencio, nuestra prudencia a veces se ha convertido en cobardía, y por esa falta de reconocimiento público o de sociabilización de toda la labor invisible que hacemos desde la iglesia, ha permitido que estos estigmas, estas falsas paredes, falsas murallas, dividan nuestro rol como católicos, como profesionales, incluso como padres de familia. Porque al decir o al escuchar bastante en los medios de comunicación que no se debe mezclar, que lo político no se mezcla con lo religioso, no se mezcla, los católicos no pueden hacer cosas políticas porque es corrupción, porque eso te daña el alma, te contamina. Sin embargo, es allí donde principalmente estamos llamados a servir. No solamente dentro de la iglesia, dentro del hogar, dentro de casa, dentro del trabajo, sino principalmente en el servicio público, porque es precisamente, si nos damos cuenta, donde están infiltrando mucho más esta agenda antinatalista. ¿Qué otro desafío tenemos nosotros como católicos frente a esta prudencia que a veces se convierte en cobardía? Bueno, estos muros tienen que tumbarse mediante estrategias desde adentro, desde casa, donde estamos conscientes que tenemos que fortalecernos como guerreros espirituales que somos, porque si no tenemos esa fortaleza espiritual, no podremos dar esta batalla cultural en lo absoluto, no podremos durar ni un minuto. ¿Qué logros hemos tenido para sentir que no todo es tragedia? Los principales logros que hemos visto es países como Estados Unidos, como les comentaba, en China se permite tener más de un hijo. Estados Unidos tiene esta sentencia en su fase final, por así decirlo, donde una hazaña muy importante puede revertir esta sentencia de Roe versus Wade. En Ecuador, en México, en Perú, tenemos estos ataques que se han dado, pero hemos encontrado una fortaleza espiritual,
muy grande para poder combatir. Y ese despertar, principalmente de los jóvenes, donde tienen que dar ese salto al otro lado de la cancha, en los sectores, en los ámbitos públicos, en los sectores políticos, donde desde ese lado puedan seguir con nosotros de forma articulada, apoyando en esta causa, en la defensa de la vida. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Tenemos que reconocer que si no tenemos nuestras convicciones bien puestas, nuestra fe bien puesta, no podemos ofrecer nada a la sociedad que no sea legítimo, que no sea ético, que no sea realmente católico, que no sea cristiano. Pero ¿cómo hacemos esto? Nosotros tenemos, como les indicaba, que volver a las bases. Tenemos que fortalecernos espiritualmente y hay una frase que me llama mucho la atención, donde no se puede invocar jamás la libertad de opinión para atentar contra los derechos de alguien más, sobre todo cuando es en contra del derecho a la vida, el derecho fundamental. Y como católicos tenemos una misión muy importante, dividida en 3 partes, que espero te sirvan bastante. Formación, entrenamiento comunicacional y mucho más evidenciar nuestras acciones. Formación, es importante volver a nuestras bases, tener esos argumentos necesarios para refutar desde cada arista profesional, desde la ciencia, desde la estadística, desde la comunicación, desde nuestra apologética católica, poder defender lo que no necesita invento, lo que no necesita manipulación, defender la vida desde la concepción. Pero no solamente basta con saber, un gran desafío para nosotros es el desafío comunicacional. Tenemos la información, tenemos las cifras, tenemos las estadísticas, tenemos los voceros, pero muchas veces no tenemos esa habilidad para cautivar, para conectar, para convencer, para salvar almas. No buscamos siempre esa oposición, ese confrontamiento, ese debate constante entre ambas posturas opuestas, sino que necesitamos mandar el mensaje. Nuestra misión, como es salvar almas, busca ir más allá de transmitir un mensaje, busca cautivar. Y lamentablemente esta rama comunicacional, esta área de comunicación estratégica en la causa provida ha sido un desafío muy importante para nosotros, pero estamos trabajando. Hay muchas organizaciones a nivel latinoamericano que trabajan en conjunto para poder entregar información, propuestas de articulación comunicacional, para poder tener esos tips, esas herramientas que nos van a permitir transmitir nuestro mensaje de una manera óptima y llegar a quienes tengamos que llegar más allá de esa cámara. Y el tercer desafío que tenemos es evidenciar nuestras acciones. Muchas veces el silencio se vuelve tan grande que no damos a conocer lo que muchos necesitan conocer para poder motivarse, poder ayudar, poder ser parte de esta causa, la defensa de la vida desde la concepción. Evidenciar nuestras acciones de una manera articulada, de una manera humilde, pero de una manera que ya no sea la misma de siempre, la manera callada, donde nuestro silencio se convertía en esta falsa prudencia y nos escondía muchas veces del ámbito de la exposición mediática que necesitaba dar a conocer cuántas vidas se han salvado del aborto, de qué otras formas se puede articular. En conclusión, tenemos que fortalecernos como un semillero de actores sociales, de líderes comunitarios, de cualquier representatividad que se pueda dar en nuestra sociedad para llevar ese mensaje más allá de nuestra esfera. No podemos quedarnos en nuestro propio círculo si no estamos dispuestos a buscar nuevos horizontes, a llegar a más personas que a veces no se identifican o no conocen siquiera la palabra provida. Me ha pasado, te lo digo por experiencia, donde podemos nosotros transmitir, cautivar y compartir esta causa que es de todos, porque un provida nace y también se hace, se fortalece en el camino, pero nacemos con esta esencia principal de ser la voz de los que no tienen voz.